Este sería el cateto adyacente. El cateto adyacente siempre forma parte del ángulo. Una es la hipotenusa y el otro es el cateto adyacente, por eso lo es. El que está frente de él, ¿cómo se llama entonces? Efectivamente sería el cateto opuesto. ¿Y qué razón trigonométrica nos relaciona esas dos cantidades? De las que están allá sería la razón de tangente del ángulo, porque involucra el cateto opuesto sobre el cateto adyacente en este caso. Hacemos la sustitución y nos queda que tangente de beta es igual al cateto opuesto, que es 4, sobre el cateto adyacente, que es 3. Hacemos esa división y nos queda que la tangente de beta es igual a 1.33. Despejamos. Siempre que despejamos para calcular el ángulo, recuerda que el despeje, la tangente pasa dividiendo, pero en este caso la ponemos inversa porque la calculadora tú puedes hacer la tangente inversa utilizando la letra Shift. Si tú observas tu calculadora científica, en la parte de arriba de tangente dice tangente inversa, por eso deberás oprimir Shift en este caso. La tangente inversa de 1.33 en este caso sería 53.06 grados. Vamos a poner el código QR que está en pantalla en este caso para que los muchachos puedan repasar este contenido de esta sesión. Recuerda que es bien importante que repases los contenidos que estamos viendo, porque acuérdate que practicar te hace que mejores tu trabajo. Y bueno, terminamos esta sesión y vamos a un corte, ahorita continuamos. Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Las noches de Canal 28 son llenas de tradición, cultura y costumbres. Te presentamos nuestra barra Ecos de México a partir del 15 de junio, 8:30 de la noche. Lunes, el docu-reality Son Mariachi. Y mariachis por convicción, comandados por Don Jesús. Martes, la serie Fuerza Necaxa. Miércoles, el reality show El Rayo, Vida de Lucha. Jueves, la serie Las Cantinas de Cornelio. Ecos de México. El amor por las cantinas. Lunes a jueves en punto de las 8:30 de la noche. Flojera. ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, rumbo a la prepa. Qué bueno que siguen con nosotros, muchachos. Y bueno, vamos a ver lo que es la solución de triángulos rectángulos y su aplicación a la resolución de problemas. En este caso vamos a incluir un tema
que por lo general también vienen en los exámenes, y es el teorema de Tales, ¿sí? Recuerda que el teorema de Tales se es dado a un triángulo ABC, no siempre es un triángulo rectángulo, pero sí tiene una aplicación en los triángulos rectángulos. Observa este dibujo que viene aquí. Si tú te fijas, es un triángulo ABC, que es el triángulo grande. En él yo puse una base, que es una línea paralela a ABC, y a esta línea yo le llamé B'C', ¿sí? Eso hace que el triángulo que se forma adentro, que es AB'C', sea semejante al triángulo grande, que es ABC, y puedo hacer un comparativo de razones como la que muestro al lado derecho. Quiere decir que el lado AB sobre el lado AB' es igual al lado AC sobre el lado AC'. También es igual al lado BC, que es del triángulo grande, sobre el triángulo B'C', que es del triángulo menor. Veamos un ejemplo, ¿sí? Dice, una señal de tránsito de 2 metros de altura proyecta una sombra de 10 metros. Al mismo tiempo, una pared de un edificio proyecta una sombra de 80 metros. Calcula la altura de esa pared. Si te fijas bien, es un triángulo rectángulo, en el cual intervienen más cantidades. En este caso, tendríamos que usar el teorema de Tales. Vamos a poner las medidas. La altura de la señal de tránsito es de 2 metros. Su sombra que proyecta es de 10 metros. Y la sombra que proyecta el edificio es de 80 metros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo establecer una relación aquí en el teorema de Tales? De esta forma. Bueno, nos falta, la altura es la que se desconoce. Vamos a usar una relación como el viernes estuvimos viendo, como usando una tabla. Fíjate bien cómo ordenamos las cantidades. Yo en este caso les pongo altura y sombra, y vamos a hacer lo de la señal y lo del edificio. Para la señal, la altura entonces es 2 metros y la sombra es 10 metros. Para el edificio, ¿conocemos la altura? No, lo vamos a representar por medio de X, ¿sí? Y la sombra es de 80 metros de ese edificio. Hacemos una regla de 3 simple, recuerda que es 2 sobre X, así como está, igual a 10 sobre 80. Recuerda, los que se multiplican en este caso sería 2 por 80 y se divide entre 10 de esta forma. Hacemos 2 por 80 entre 10 y nos daría 16 metros, que es la altura del edificio. Veamos otro ejemplo. Un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 1.5 metros. ¿Qué altura tendrá un árbol que está a la misma hora proyectada? Que a esa misma hora proyecta una sombra de 4 metros, como en este dibujo. Entonces, si ponemos las cantidades, recuerda que las sombras, de alguna forma, en el teorema de Tales, con el maestro que estuviste a cargo, vieron que las sombras en cierto horario tienen alguna relación. Entonces, podemos ver lo siguiente. El poste tiene 3 metros y su sombra es de 1.5 metros. La sombra del árbol es de 4 metros y la altura no es la que desconocemos. Hacemos la relación como en el problema anterior y sacamos el poste, 4 metros de altura y 1.5 de sombra. El pino, no conocemos la altura, la representamos con X y la sombra es de 4 metros. Hacemos la relación, la voy a poner acá. 3 sobre X, así como está, igual a 1.5 sobre 4. Hacemos la regla de 3 simple en este caso, que sería 3 por 4, 12 entre 1.5 y nos daría a 8 metros. Pueden presentarse problemas como en este caso, si te fijas. Recuerda que en el teorema de Tales existe un triángulo mayor, que es el que ves ahí, que es ABC, y un triángulo menor que es el AMN. Para eso volvemos a poner nuestra tabla para hacer la relación. El triángulo grande, ¿cuánto mide de altura? ¿Lo tienes?
Efectivamente, 4 metros y de base es 10. Recuerda que todo el triángulo de BAM es 7 más de MA es 3. Si tú sumas 7 más 3 te daría ese 10. En el caso del triángulo chico, su altura es la que desconocemos, que es la que nos están pidiendo, y su base sería 3 metros. Volvemos a bajar nuestra relación, que es 4 sobre x igual a 10 sobre 3. Hacemos la regla de 3 simple y nos queda que 4 por 3 es igual a 12 sobre 10 es igual a 1.2, que es la altura del triángulo chico, si tú la puedes ver de esa forma. Veamos unas nociones de probabilidad. La probabilidad de que un cierto evento suceda está dado por la razón del número de casos favorables entre el número de casos posibles. Los valores de la probabilidad van desde 0 a 1. Ese es algo que es de regla. Siempre va a ser entre 0 y 1. Se denota de esta forma: probabilidad es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1. Y la fórmula clásica que nos enseñaron en primer grado secundaria es casos favorables sobre casos totales. Algunos ejemplos donde se ve la probabilidad es, por ejemplo, a lanzar un dado y que caiga cierto número. O cuando que tienes una ruleta y que quieres que caiga cierto número rojo. A lanzar una moneda también, que caiga águila o cruz. O si tienes pelotas de diferentes números, que salga un número par, por ejemplo. Veamos un ejemplo. Se tienen 5 libros de distintas materias: matemáticas, biología, química, física y español. Si se toma uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad de que este sea matemáticas o física? Recuerda, la probabilidad son los casos favorables entre los casos totales. ¿Cuántos libros hay de física y de química? ¿Y cuántos son en total? Te pongo las respuestas. ¿Cuáles? La respuesta sería que 2 sobre 5, porque son 5 libros y solo hay un libro de matemáticas y uno de física, y en total son 2, siendo D la respuesta correcta. Veamos otro ejemplo. En una bolsa se tienen 2 bolitas verdes, 3 bolitas rojas y 6 bolitas azules. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una bolita de estas sea roja o verde? ¿Cuántas son rojas y verdes? Te muestro los incisos: 5 onceavos, 3 medios, 3 onceavos, 2 tercios. Casos favorables entre casos totales. ¿Cuántos son las que existen en casos favorables? Serían 3 rojas y 2 verdes. Y el total de bolitas son 11. Sumando esas dos cantidades nos quedan 5 sobre 11, que sería el inciso A en este caso. Le voy a pedir, por favor, que me pongan el código QR para que los muchachos puedan repasar estos dos temas que estuvimos viendo y que puedan reforzar el aprendizaje. Continuamos. Veamos interpretación de registros estadísticos mediante listados y gráficas. Aquí, muchachos, vamos a ver un ejemplo de entrada. Fíjense bien, los voy a leer. Queremos arreglar el patio del colegio añadiendo una pista deportiva. Preguntamos a 50 alumnos de sexto grado por el deporte que les gusta más. Se han obtenido los siguientes resultados. Como pueden ver, ahí hay una información que nos puede ayudar para poder contestar. Inciso A, balón de mano. Inciso B, tenis. Inciso C, baloncesto. Inciso D, fútbol. ¿Cuál creen ustedes que sería la preferencia? Si contestaron baloncesto, efectivamente está correcto. Pero más adelante vamos a ver cómo podemos leer esta información. Vamos a hacer una introducción. En este caso estamos manejando lo que es la estadística. Y la estadística es la ciencia que se encarga de recolectar datos, analizarlos e interpretarlos. ¿Qué es una frecuencia de un dato?
es el número de veces que se repite ese dato. Si se fijan en la información que tuvimos anterior, venían que el baloncesto se repetía muchas veces a los encuestados, entonces ese era el dato. ¿Cómo podemos representar esos datos y sus frecuencias? Por ejemplo, mediante tablas de frecuencia, gráficas de barra, gráficas de línea y diagramas de sectores. Las gráficas de línea también comúnmente las vemos como líneas poligonales y estos son unos de los gráficos que vamos a ver a continuación. Y bueno, vamos a iniciar después de un corte breve con tablas de frecuencia para que me sigan acompañando. Escuela TV, rumbo a la prepa. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. La salud de nuestras familias, alumnos y la propia es lo más importante. Es por esto que les solicito atender y cumplir con las recomendaciones que nos señala la Secretaría de Salud. Recuerden que en equipo siempre será posible lograr un ambiente familiar y educativo más armónico y seguro. Y por favor, quédate en casa. Sigue viendo Escuela TV. Ahorita ya, pero de aquí se fue sin cáncer. ¿Qué te parece contar con el mejor lugar donde se expresen lo contemporáneo, lo urbano y lo auténtico de la vida cotidiana? Quiero cantar a todos los abuelitos, a todos los papás, a todos los tíos. Tepa 28. Lunes 10 de la noche. Y sábado 11 de la noche. Canal 28. Niña que, si entiendo bien, andaba entre los 14 o 15 años cuando lo escribe. El diario se va convirtiendo en un Leer un buen libro permite viajar a mundos paralelos y compartir esta experiencia nos lleva a... Hoy en día, en cualquier lista de libros más leídos en la historia de la humanidad, aparece el diario de Ana Frank. Los libros que cambiaron la historia. Lunes 9 de la noche. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM
y Vive FM. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, rumbo a la prepa. Continuamos, muchachos. Vamos a empezar a ver lo que son las tablas de frecuencia, ¿sí? Para empezar vamos a ver estos conceptos. Una variable estadística es el suceso que nos interesa estudiar. La frecuencia es las veces que ocurre esa variable que queremos estudiar. Por ejemplo, la tabla de frecuencias, tabla en la que se apuntan las variables que quiero estudiar y las veces que ocurren. Vamos a hablar en este caso una situación problemática referente a helados. Fíjate bien, dice, mi tía tiene un kiosco de helados, quiere saber de qué sabor tiene que comprar los helados y la cantidad de cada uno para que no se le caduquen sin vender. Recuerda que si la tía pues, se pone a comprar de todos los sabores, puede suceder que algunos sabores no se estén vendiendo y eso va a hacer que se le empiecen a rezagar. ¿Qué es lo que se hace en esta ocasión? Frecuencia, veces que las personas compran cada sabor, es una manera de saberlo. La variable serían los helados por sabores que mi tía vende. Fíjense cómo queda. Me paso una semana apuntando el sabor de los helados que la gente compra, en este caso la sobrina hace esto, y lo apunto en la siguiente tabla. Fíjense bien cómo está construida la tabla. En la parte de arriba tienes los sabores, y la variable estadística sería de nata, de fresa, de chocolate, de vainilla, todas esas categorías. Y en el caso de la frecuencia es las veces que se compran, por ejemplo la nata es 50, la fresa es 108 y así sucesivamente. En esa semana la tía vendió 470 helados. Todo esto es una tabla de frecuencia. De esta forma podemos organizar la información. Y ella averiguó lo siguiente. Así averiguó los helados más vendidos y los que menos se venden y ya sabe lo que su tía debe de comprar más o en menos cantidad. De esa forma, a través de una tabla de frecuencias. Veamos un cuestionamiento. ¿Cómo se organizan los datos en una tabla de frecuencias? Se colocan los datos de más frecuentes a menos frecuentes, o se escriben en una tabla las variables junto a las frecuencias que le corresponde. ¿Cuál sería la opción que escogerías de estas opciones? Si escogiste el inciso C, es lo correcto. No importa el orden en la tabla de frecuencias, solo importa cuántas frecuencias hay en cada categoría. Veamos otro cuestionamiento. Dice, observa esta tabla de frecuencias de los resultados de los partidos de fútbol de primera división de Rayados. Y ahí está en una tabla en donde dice ganados, empatados y perdidos y unas cantidades. Primera pregunta que te podrían hacer en este tipo de ejercicios. ¿Cuántos partidos empataron? 3 partidos. ¿Cuántos partidos ganaron? Observa la tabla. 7 partidos. Veamos lo que es la gráfica de barra, que es otra de las formas que puedes representar tus datos. Es el gráfico con el que se representan los datos con barras más o menos largas dependiendo de la frecuencia, veces que se repite el dato. Entonces, a mayor altura, pues es mayor frecuencia en estas barras. Veamos un ejemplo. Si te fijas muy bien, en el eje vertical está mencionando el número de alumnos y en el eje horizontal son algunas categorías que es insuficiente, suficiente, bueno, notable y sobresaliente. Primera pregunta, ¿qué nota tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia? Suficiente, porque tiene 9, si lo puedes observar, es la segunda barra. En el caso de cuál es la frecuencia notable, ¿cuánto tiene? Efectivamente tiene 2, la frecuencia de los alumnos que son notables.
Y otra pregunta que podría ser es, ¿qué nota tiene de frecuencia 3? Tú analízalo, ¿cuál tiene de frecuencia 3? Mira tus frecuencias. Sí sería lo de bien o bueno, en este caso. Veamos un cuestionamiento. Dice, ¿cómo se representan los datos en un diagrama de barras? Viene, cada dato se presenta mediante una barra más o menos gruesa según la frecuencia. Recuerda que en los gráficos de barra, lo grueso y lo delgado en sí no es algo relevante. Entonces, en este caso sería B porque dice, se representa mediante una barra cuya altura indica la frecuencia. Volvemos a recordar, la altura de esta barra siempre va a ser lo que nos diga qué frecuencia tienen. Por eso es lo más importante en este tipo de gráficos. Veamos un cuestionamiento. Este diagrama de barras representa a los animales vacunados por un veterinario, ¿sí? Podrás ver ahí que del lado derecho vienen vacas, perros, cerdos y gatos. La primera pregunta que pueden hacerte y que tienes que analizar este gráfico es ¿a qué animales vacunó más? ¿Ya lo tienes? ¿Cuáles son los animales que vacunó más? Efectivamente, vacunó a más perros. Si te fijas bien, son 90 en ese caso los que están vacunados. Otra pregunta es, ¿a qué animales vacunó menos? Observa la gráfica y dime a qué animales vacunó menos. Efectivamente, vacunó menos a las vacas, porque nada más vacunó en este caso 60. Gráfica de líneas. Esta se llama gráfica de líneas o gráfica poligonal generalmente. Y este tipo de gráficas muestran unos puntos unidos mediante una línea. Esta línea nos da una idea a simple vista de la disminución o crecimiento de datos. Fíjate bien esta gráfica que te estoy mostrando. En el eje vertical vienen lo que son las frecuencias de milímetros. Y en el eje horizontal vienen los meses. Si te fijas ahí, esta tabla habla de precipitaciones mensuales y tú puedes notar que hay momentos en los que hay mucha precipitación, por ejemplo, el mes de octubre está muy arriba y hay meses que hay poca precipitación. Este tipo de gráfica nos ayuda para analizar, por ejemplo, los meses en los que hay más probabilidades de que haya lluvia o no. Hay que dibujar un eje horizontal donde se ponen los datos. Si te fijas, hay un eje horizontal y se ponen primero, en este caso, los meses. Y un eje vertical donde se ponen las frecuencias. En ese caso, son los milímetros. Si te fijas, está desde 0 hasta 180. Luego se cruzan los datos con la frecuencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de enero, pues tienes 40 y pones el punto. En el caso de febrero tienes 20 y vas poniendo los puntos. Y por último, se unen todos los datos de los puntos en su orden por una línea y eso hace que se vea como un polígono abierto. Y por eso también se le llama línea poligonal a este gráfico de líneas. Veamos un cuestionamiento. Ordena los pasos para construir una gráfica de líneas. Veamos que vienen cuatro números con enunciados, los cuales deberás ordenar. Yo siempre te voy a recomendar que cuando te vengan estos de cuestionamientos, generalmente vas a ver unas respuestas como las que vienen aquí. Y la verdad, yo en lo personal lo que hago es ver las respuestas en este caso y ver que todas empiezan con 2 o con 3 si lo analizas. Eso hace que seas más rápido y recuerda que el tiempo es una de las cosas en un examen de admisión que es tu enemigo en sí. ¿En qué sentido? Si no lees rápido, pues lógicamente tú vas a ocupar estrategias. Una estrategia para mí es decirte que veas que todas empiezan en 2 en 3 y tú vete directo a 2 y 3. Ya leyendo lo que se trata del enunciado, pues ya puedes analizarlo. Entonces, dice, se dibuja un eje vertical donde se representan las frecuencias, veces que se repite cada uno. Si te fijas, esa era el segundo paso que teníamos que hacer.
Entonces los que empiezan con 2 quedan eliminados y te vas a C y D por conclusión. Entonces ya sabes que debe de empezar en 3. Se dibuja un eje horizontal donde se representan los datos que queremos estudiar. Si te acuerdas en la gráfica anterior, ponías los meses. Y luego el número 2, que dice, se dibuja un eje vertical donde se representan las frecuencias. Lógicamente tendrías que ir viendo cuántas frecuencias en cada caso. Y luego te queda 4 y 1, ¿cómo se obtiene? Si te fijas, se marcan los puntos de cruce de cada dato con su frecuencia. Entonces eso descarta la C, que es la que es más parecida, y queda en el 1, se unen todos los puntos de cruces mediante una línea. Y eso haría que puedas contestar más rápido el inciso C, y si los lees primero todos y luego los analizas, te va a quitar más tiempo, y es una recomendación que te doy, que es una forma de contestar también. Veamos otro cuestionamiento. Observa esta gráfica de líneas que representa el número de coches vendidos por una empresa cada mes. ¿En qué mes se vendieron más coches? Observa la gráfica que está al lado derecho y ve en qué mes se vendieron más coches. Se vendieron más coches en junio. Otra pregunta, ¿en qué mes se vendieron menos coches? Lógicamente, en donde tú ves que el pico baja más, sería, por ejemplo, marzo o septiembre son los meses que baja más. En este caso, septiembre es el que está más abajo, el punto, por eso ves la gráfica más hacia abajo. ¿Cuántos coches se vendieron en noviembre? En este caso, en noviembre se vendieron 40 coches. Si tú analizas en noviembre y te vas al punto que está ahí y te vas a la izquierda en tus frecuencias, podrás ver que está en 40. Diagrama de sectores. El diagrama de sectores consiste en un círculo dividido en sectores. Cada sector será más o menos amplio según la frecuencia de los datos. Si te fijas, es como están ahí, como un círculo, y está dividido en varias partes. O también se puede representar, aquí se ve como pastel y acá del lado derecho lo ves como en un círculo. Por eso también se le conoce como gráfica de pastel. Veamos este texto, dice, ¿cómo se construye? Hay que dibujar un eje horizontal donde se dibuja en un círculo. ¿Qué significa? Dibujas un eje, que es el radio, y luego trazas el círculo. A continuación se suman las frecuencias y se divide el círculo en tantos sectores como da la suma de las frecuencias. Por último, se cogen los sectores que sean necesarios para cada dato según su frecuencia. ¿Lo tienes? Bueno, después de este corte hablaremos más de lo que es el diagrama de sectores y vemos unas preguntas. Escuela TV, rumbo a la prepa. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Maravilloso mundo de la ópera. Funciones virtuales por algunas de las producciones propias del Teatro del Bicentenario. Tosca. Primer festival de ópera online. Quédate en casa y disfruta nuestra selección. Jóvenes, lejos del arte. Elegimos mirar diferente. Invertimos más de 70 millones de pesos en 3 esferas culturales en García, El Carmen y Galeana. Teatro, danza, lectura y más en comunidades que más lo necesitan. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Emblemáticas de Bustamante son los matlachines. Un recorrido por los pueblos mágicos de Nuevo León. Un encuentro con su arquitectura, su cultura y su gente. Ruta Nuevo León Extraordinario. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 28.
Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, rumbo a la prepa. En momentos antes estuvimos viendo lo que es el diagrama de sectores o gráfica de pastel. Veamos un cuestionamiento que puede aparecer en un examen que podamos presentar. Dice, ¿qué es un gráfico de sectores? Es un círculo donde se representan frecuencias, ¿sí? Siempre un gráfico de sectores va a ser un círculo y esa es una clave que nos permite a nosotros pues identificarlo. ¿Cómo se construye un gráfico de sectores? Y volvemos a este tipo de preguntas en las que viene un listado con 4 opciones y debemos de escoger una de las respuestas. Y volvemos a ver, si te fijas todos empiezan en 3 y en 4. Deberemos colocarnos en esa parte y leer el enunciado 3 que dice, con los datos recogidos se suman todas las frecuencias. Te nota que ese sería el primero de los pasos, o la de se dibuja un círculo, que sería el otro de los datos. ¿Cuál sería tu respuesta? Si te fijas, siempre se dibuja primero el círculo, porque no podrías, con los datos recogidos se suman todas las frecuencias. Entonces, ahora, en el caso de que ya eliminamos el A y el B, nos queda el C y el D. Lo que sigue es saber qué es primero, si el 1 o el 2. Si tú te fijas aquí, dice, en el 1 se cogen tantas partes para cada dato según su frecuencia, y en el número 2 dice, se divide el círculo en tantas partes como el número obtenido al sumar las frecuencias, que sería el tercer paso. Por eso dice 4, 3, 2 y 1. Y nos quedaría de esa forma. Siempre es muy importante este tipo de lecturas que se analicen de esta forma para poder maximizar nuestro tiempo y que nos vaya mejor en un examen. Bueno, si me permiten poner en pantalla el código QR para que los muchachos puedan repasar este tipo de contenidos y practicar. Voy a quitar el código ya y continuar. Veamos ahora lo que es las medidas de tendencia central. Recuerda que los datos los podemos representar, pero también los podemos manipular, y las medidas de tendencia central son medidas que nos sirven para representar un conjunto de datos. En esta ocasión te voy a mostrar lo que es la media, mediana, moda y rango. Y veamos lo siguiente. De los datos que hemos recopilado para nuestro estudio podemos obtener más información, que son estas medidas de tendencia central a analizar. Vamos a ver qué es cada una de ellas. La media es la que comúnmente conocemos como promedio en secundaria. Cuando que tu maestro te da tu promedio de grado, pues generalmente lo que saca es sumar lo que sacaste en cada trimestre y lo divide entre 3. Eso es hacer un promedio. También es la media. Si te fijas bien, dice suma de todos los datos entre el número de datos. Es la que comúnmente se maneja. La mediana es otra manera de saber qué tan representativos son estos datos. En este caso, la mediana es el valor central una vez ordenados los datos. Entonces, en este caso, los ordenas de menor a mayor o de mayor a menor y sacas el que está en medio. La moda es otra medida de tendencia central. Es el valor que más se repite, el que tiene la frecuencia más alta. Por ejemplo, no sé si has oído, para que recuerdes este concepto, siempre le manejo a mis muchachos que, por ejemplo, dices, ¿cuáles son los tenis que están de moda? Y todo el mundo quiere esos tenis. Si te fijas, ahí está involucrada la palabra moda. Y de ahí viene esta palabra, que es lo que más se repite, pues es lo que está de moda.
En el caso del rango es la diferencia entre el valor más alto y el menos alto, el más bajo, perdón. En este caso, pues sacarías el rango desde el menor al mayor, ¿qué distancia hay? Veamos unos ejemplos. En la media, estas son las notas que han sacado en matemáticas un grupo de estudiantes. Si te fijas, vienen aquí unos valores, unas notas, y para sacar esa media tendríamos que sumar todos esos valores, ¿sí? Nos preguntan la media de clase. Hemos recogido los datos y son 20 notas en este caso. Para hallar la media tenemos que sumar todas las notas y luego dividir el resultado de la suma entre 20. De esta forma, la nota media o media aritmética sería, si tú sumas todas esas cantidades que vienen ahí, te debería de dar 133. Y como son 20 notas, lo dividirías entre 20 y te daría 6.65. Para el caso de la mediana, recuerda que aquí no manipulamos en sí las cantidades en el sentido de sumarlas y dividirlas, simplemente las acomodamos. Nos preguntan cuál es la mediana de estas edades. Si tú te fijas ahí, vienen unos niños y en la parte de abajo vienen años. De esta forma no podemos saber la media. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Puede ser también de menor a mayor. La mediana es el número que ocupe la posición central. Si te fijas ya en la parte de abajo, yo ordené los niños por año de menor a mayor. ¿Y cuál es el que está en el centro? ¿Ya lo tienes? Efectivamente es el niño de 8 años, que está aquí, el que está en el centro. Ahora, cuando que tengas, si en este caso te hubieran salido 2 niños en el centro, lo que tendrías que hacer es agarrar esos 2 niños, sumarlos y dividirlos entre 2, que sería un promedio pequeño de los 2 datos que tengas en un centro. Y eso sería la mediana. Pero en este caso, si te fijas, del lado izquierdo son 3 niños y del lado derecho 3 niños sin contarlo a él. Por eso él es el que está en el centro. Entonces la mediana sería 8 años. En el caso de la moda de estas edades, ¿cuál sería? Recuerda que es el dato que se repite más. ¿Ya lo tienes? Si te fijas, es 9 años. ¿Se repite cuántas veces? 3 veces. Y eso hace que la moda sea entonces 9 años. Seguimos. El rango. Veamos el siguiente problema para ver el rango. El dueño de un concesionario de coches quiere saber cuál es el rango de ventas en una semana. Las ventas de esta semana las muestran en la siguiente tabla. El lunes fueron 25 coches, el martes 23 coches, el miércoles 19 coches, el jueves 28, el viernes 25 y el sábado 30. ¿Cuál es el rango de ventas? ¿Sí? Si tú analizas la tabla, deberías de saber primero cuál es el dato mayor. En este caso, el dato mayor es en el sábado porque son 30 coches. Y el dato menor, en este caso, sería el miércoles porque son 19 coches. Sacas la diferencia entre esos dos datos, que sería 30 menos 19 igual a 7, igual a 11. Entonces el rango en este caso sería de 11 coches. Un cuestionamiento. En esta tabla de frecuencias está recogido los litros de lluvia de caída en Monterrey en una semana por metros cuadrados. Calcula la media. Recuerda cómo se calcula la media. ¿Qué tendrías que hacer? Si te fijas, hay que sumar todas las medidas que vienen por día y dividirlo entre total de días, que son 7 en la semana. Esta suma te da 56 entre 7, que te da 8 litros por metros cuadrados. ¿Cuál es la moda en este conjunto de datos? Fíjate bien, es muy fácil detectarlo en este caso. Si te fijas, 7 se repite 3 veces. Eso te da pie a saber que la moda es 7. Cuestionamiento. Estas son las temperaturas máximas recogidas en Querétaro en una semana en el mes de mayo.
debes de calcular la media, mediana y moda. En esta ocasión yo te voy a poner nada más las respuestas. Las respuestas son las siguientes, ¿sí? Te queda a ti hacer las operaciones para que veas si son las correctas, que es lo que ya vimos anteriormente. Si me permiten poner el código de barras para terminar esta cuarta sección. Y bueno, de mi parte es todo por hoy y esperemos que este día haya sido de grado para ti y que hayas aprendido y repasado lo que hemos estado viendo en esta semana. Muchas gracias. Escuela TV, rumbo a la prepa. De tus tardes, todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego, el análisis, el comentario, la polémica, la crítica. Sigue la información local, nacional e internacional. Ahora en nuevo horario. Todo deporte, de 1 a 2 de la tarde, por Canal 28. A lo largo del día, tu vida busca un nivel.